En el 13º Deathstream de Soulframe se ha presentado uno de los cambios más importantes que vendrá con el Preludio 14, previsto para mediados de abril. Por ver 30 minutos del dev, había drop de código de acceso para jugar Soulframe. Si te lo has perdido, sorteo 3 pases. Así que dale like, comenta este vídeo y atento a la pestaña de publicaciones del canal para reclamarlo. Para quien no sepa, Soulframe es un MMORPG cooperativo gratuito, con estética fantasy game y ambiente medieval naturalista, en el que se plantea una pugna contra la corrupción, actualmente en desarrollo pre-alfa mediante actualizaciones llamadas preludios. Introducen la ancestra Maestra Carmo, cuya temática gira en torno a la agilidad y a la estética pirata. La narrativa se expandirá a través de la fábula del naufragio de la Maestra Carmo, que aportará más lore y música ambientada en los enviados del Caribe. Con esta viene el Pacto de Duelo, que destaca por incorporar en su primera habilidad un arma de fuego, la Flintlock, que permite disparos en cabeza con bonus de daño del 50%. Bravidad da un buffo grupal que aumenta la estadística más alta de cada miembro del equipo y aplica un efecto de lentitud a enemigos en área. Y Ghostly Clone, que permite crear un clon fantasmal que copia tus ataques, permitiendo realizar golpes múltiples pero con daño reducido. Sobre las pasivas, una da probabilidad de aplicar sangrados en ataques cuerpo a cuerpo, y la otra es un clon, Dodgy Decoy, que da hasta 3 cargas tras esquivar un ataque de forma perfecta. Al gastar una carga generas un clon temporal con agro para enemigos. Se han presentado 5 nuevas armas, entre ellas el Stokken Albaja, el conjunto de espada y escudo Wake y un báculo lanzador de Ode, ampliando las opciones de combate especializado. El sistema de combate recibe un cambio estructural con rediseño de las runas, que ya no se activan de forma automática, sino que funcionan con cargas acumulables. El jugador decide cuándo gastarlas mediante ataques pesados. Con ello, se elimina el bufo de poder permanente, dando más tacticismo contra enemigos y permitiendo más daño explosivo. Además, se pulirán las animaciones de movimiento lateral y el sistema de enfundado de armas. Respecto a las armas de distancia como arcos y las mágicas, hay cierta incertidumbre en cómo les afectará esta nueva mecánica. Se implementa un nuevo asedio de Mirri Fear, una fortaleza invadida por vegetación mágica que ofrece un diseño de niveles verticales de mayor complejidad. Además, se mejoran los sistemas de guía para el jugador, como el diario y el códice, remodelando la interfaz para el rastreo de materiales y objetivos, permitiendo saber el loot exacto de cada enemigo. El ancestro Orlik recibirá su propio sistema de progresión basado en las tareas de investigación de campo y el uso de la vista espectral, que servirá para explicar las mecánicas de los tótems y las runas a los nuevos jugadores de una manera más orgánica y narrativa. Se muestra por primera vez el interior de los castillos caídos, con estructuras inclinadas que nacen bajo tierra. En su interior, los enviados se enfrentarán en entornos cerrados y laberínticos, llenos de nuevos enemigos como los soldados orcos y el jefe Rockback Worm, que custodian los tesoros de estas torres. Ello servirá como testeo para implementar un sistema de mazmorras más robusto, con trampas ambientales y efectos de iluminación mejorados que acentúan la sensación de peligro y claustrofobia. Finalmente se han dado unas pinceladas de Preludio 15, donde planean reconstruir el sistema de artesanía y recompensas, para reducir drásticamente la dependencia de los fragmentos y el tiempo de fabricación, introduciendo equipo que caerá directamente de los enemigos con atributos aleatorios, similar a otros RPG. Todas las armas recibirán un aumento de daño base para compensar la pérdida de los bonos antiguos, lo que beneficiará especialmente a los bastones mágicos y las hojas voladoras. A esto se sumarán las barbas, mejores opciones de color para el cabello y la piel, y las esperadas monturas, como el lobo Orengal, que transformarán la manera en que los enviados recorren Alca. Por aquí Ira y hasta la próxima.